En las últimas horas en Chile murió Arellano Stark, jefe de la temida caravana de la muerte en Chile. El 4 de octubre, el general retirado del ejército comandó la comitiva que asesinó a más de 75 presos políticos. Recordemos que el 4 de octubre de 1973, 24 días después del golpe de estado que derrocó a Salvador Allende, 4 militantes de la juventud del Partido Socialista permanecían detenidos en Cauquenes, al sur de Santiago. Ese día los jóvenes, dentro de los que se encontraba Claudio Lagin Loyola, primo en segundo grado del ex candidato presidencial derechista Joaquín Lavín, fueron sacados del cuartel por un grupo que había llegado de la capital. En las últimas horas se confirmó la información de Arellano Stark, que falleció en las últimas horas en una casa de retiro a los 94 años. A los familiares de 4 jóvenes en medio de la toma y de la gobernanza militar en Chile, de la dictadura, se les dio que habían sido llevados a un interrogatorio, pero al día siguiente la radio local leyó un comunicado militar que anunciaba la muerte de Claudio y los otros 3 jóvenes en un intento de fuga. Ese fue el inicio de la caravana de la muerte, que al mando del general Sergio Arellano Stark comenzaba a dejar su huella de terror. Arellano Stark murió en la más absoluta impunidad, dijo Carmen Hertz, abogada de derechos humanos y viuda de Carlos Berger, periodista víctima de la caravana de la muerte, a la radio local T13. Bien, recordemos que en el año de 1973, el 11 de septiembre del año 73, caía el gobierno de Salvador Allende a manos de la dictadura militar de Augusto Pinochet en una toma a sangre y fuego que terminó con la muerte del entonces presidente de Chile, Salvador Allende. En ese año, el 73, como se había remontado al inicio de esta nota, el 4 de octubre de ese año, 24 días después del golpe de estado, 4 militantes de la juventud del Partido Socialista permanecían detenidos en una cárcel en Cauquenes, al sur de Santiago de Chile. Ese día, los jóvenes, dentro de los que se encontraban la persona Claudio Lavín Loyola, primo en segundo grado del ex candidato Joaquín Lavín, fueron sacados del cuartel por un grupo que había llegado de la capital. A los familiares de los jóvenes se les dijo que habían sido llevados a un interrogatorio, pero al día siguiente la radio local leyó un comunicado militar que anunciaba la muerte de Claudio y los otros 3 jóvenes en un intento de fuga. Ese fue el llamado inicio de la caravana de la muerte, que al mando del general Sergio Arellano Stark comenzaba a dejar su huella de terror. El 16 de octubre otras 15 personas fueron ejecutadas en La Serena y 3 en Copiapó. El 18 fue turno para Antofagasta, donde hubo 14 víctimas, y finalmente un día después Calama, donde perdieron la vida 26 personas más. Las personas eran estudiantes, periodistas, líderes sindicales, dirigentes políticos o simplemente campesinos. Su único pecado era ser militantes de izquierda. La caravana llegaba a las poblaciones en medio de un impresionante despliegue militar, y lo primero que hacían era que sus 15 integrantes era mostrar un documento en el que constaba que Arellano Stark iba como delegado especial de Pinochet. Luego empezaron las ejecuciones con bayoneta y disparos de fusil. Este operativo de exterminio tenía 2 objetivos. Primero, aterrorizar a la población civil, y segundo, más importante, mandar un mensaje claro al interior del ejército, ya que los jefes militares de esas y otras ciudades estaban inscritos en lo que después se llamó la línea blanda, es decir, aquellos que se oponían a cumplir con las órdenes de fusilamiento y torturas. Arellano Stark, reconocido en su momento que fue un enviado especial de Pinochet, en el cual indicó que recibió un documento por parte del comandante en jefe del ejército, general don Augusto Pinochet Ugarte, que en ese lo nombraba como su delegado para viajar a varias ciudades del país a fin de cumplir labores de coordinación de criterios institucionales de gobierno interior y procedimientos judiciales, dijo en uno de sus juicios. Pero al final negó enfáticamente su participación en cualquier ejecución. Recordemos que Arellano Stark nació en Santiago de Chile el 10 de junio de 1921. Era delegado directo de Augusto Pinochet, pues por orden de Pinochet, que lideró la caravana de la muerte que semanas después del golpe de estado derrocó al gobierno socialista de Salvador Allende e instaló la dictadura de Pinochet entre 1973 y 1990. Recorrió Chile en un helicóptero, ejecutando sumariamente a 75 opositores que estaban presos, en totalidad con todas las ciudades nombradas anteriormente. Pues posterior al cumplir su función fue ascendido y premiado en reiteradas oportunidades por el presidente de la Junta de Gobierno. El delegado de Pinochet perteneció al ejército durante 38 años y se acogió al retiro voluntario el 4 de enero de 1976. Curiosamente, todos sus años de carrera recibió la Orden de la Reina Victoria de Inglaterra y la Cruz de la Orden al Mérito Militar de España.
Hacia el año 2000, el juez Juan Guzmán Tapia le abrió un proceso por la masacre hecha por la Caravana de la Muerte. Arellano y 4 soldados fueron condenados por el asesinato de tan solo 4 personas. Hacia el año 2008, la justicia llegó para las víctimas cuando fue condenado por la Corte Suprema a 6 años de prisión y a pagar 80 millones de pesos a los demandantes, en este caso, que exigían que los asesinatos no quedaran en la impunidad. La justicia para las víctimas duró poco cuando el 17 de noviembre de 2008 se dio a conocer que Arellano sufría de Alzheimer, de unos 15 meses de evolución, una enfermedad crónica y ya irreversible. Ante eso, la Corte Suprema decidió que el delegado de Pinochet no estaba en sus facultades para cumplir los 6 años de prisión que había sido condenado. Pinochet, entre tanto, tras ser sobreseído definitivamente en ese caso, enfrentó otros procesos judiciales, pero murió sin ser condenado por ninguno de ellos en diciembre del 2006 a los 91 años de edad luego de un infarto. Ante el olvido de la justicia chilena, Arellano falleció el día 9 de marzo en su casa de retiro a los 94 años. La dictadura de Chile dejó más de 3.200 víctimas entre muertos y desaparecidos. Y los partidos políticos, la noticia de los partidos políticos, en las últimas horas habló el presidente del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga. En una declaración dada a los medios de comunicación en la reunión con la CIDH, según Óscar Iván Zuluaga dice que no está pidiendo asilo. El ex candidato presidencial y cabeza del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, descartó este jueves desde Washington que su presencia en este país sea relacionada con un pedido de asilo para evadir una posible orden de arresto de la Fiscalía. No he venido a pedir asilo, estoy acá cumpliendo mis funciones como director del partido y estoy recorriendo instancias internacionales y vamos a estar en Europa como lo hicimos con la ONU. Eso es importante, que la comunidad internacional conozca lo que ocurre en materia de persecución judicial contra nuestro partido. Nuestra posición frente a los riesgos que tiene el país en la firma de un acuerdo de impunidad con los narcoterroristas de las FARC, afirmó Zuluaga tras salir de una reunión con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El ex candidato señaló a su vez que se encuentra en la ciudad como un hombre libre que ejerce sus derechos, pero no contestó de manera directa cuando un periodista le preguntó si podía comprometerse a regresar al país en caso de que se expida una orden de captura en su contra. Según Zuluaga, el objetivo de la reunión con la CIDH era ampliar la información relacionada con la persecución política de la que dice que son víctimas él y otros miembros del partido y que estaría orquestada por el gobierno y ejecutada por la Fiscalía y un sector de la justicia colombiana. Después de la pausa en 24 horas, la información internacional está aquí primero. En 24 horas regresamos. Tenemos una información de en esos momentos que se está produciendo en los Estados Unidos. En esta hora se está produciendo 11 de la noche 44 minutos hora en Colombia. Un incendio en un mall de California. Según las imágenes que vemos a través de las agencias internacionales, se está presentando un fuerte incendio en un llamado mall en un centro comercial de California. Este incendio se está propagando desde hace varias horas y según las imágenes que muestran en los helicópteros se está viendo la situación de lo que está ocurriendo con este incendio en esa zona importante de California en estos momentos. Vamos a estar muy pendientes de la información que estaremos teniendo a través de 24 horas y también de nuestro canal, también de nuestro programa a medianoche. Vamos a estar muy pendientes de lo que está ocurriendo en el incendio hasta el momento que va ocurriendo en un mall de California y vamos a tener muchos más detalles. Vamos con información internacional.
Estados Unidos y en Estados Unidos previos a las elecciones, en el debate que se ha llevado esta noche en Florida, pues se ha confirmado que según un sondeo Donald Trump aventaja a Marco Rubio por 7 puntos en el estado de la Florida. Donald Trump es el candidato entre los votantes republicanos de Florida con un 38% de la intención de voto por delante de los senadores Marco Rubio, 31% y Ted Cruz por 19%. De cara a las primarias del 15 de marzo en ese estado, reveló este jueves en una encuesta de Univision Noticias y de Washington Post. En esta encuesta, sin embargo, según el sondeo, Rubio, nacido en Miami de padres cubanos, es el preferido entre los hispanos registrados como votantes del Partido Republicano, con un 49% de las intenciones de voto. Rubio, que está en tercer lugar del número de delegados y que ha perdido ímpetu por la carrera en la candidatura republicana para las elecciones presidenciales del 8 de noviembre, se enfrenta en las cruciales primarias de Florida a la hora de la verdad. Si no gana en su estado natal, le harán 99 delegados y puede tener que abandonar la carrera, como lo han reclamado Trump y Cruz. En términos generales, Rubio es el candidato mejor valorado entre los hispanos en Florida, con un 76% de la opinión muy favorable o algo favorable, mientras el 61% ve a Trump con malos ojos. Aún así, los encuestados piensan mayoritariamente que Donald Trump tiene muchas más posibilidades de ser elegido presidente. Un 59% de los encuestados cree que el candidato floridano debería renunciar a su candidatura si no gana las primarias del próximo 15 de marzo en su estado. En Europa, un acuerdo entre la Unión Europea y Turquía sobre refugiados ha generado el rechazo por parte de la Organización de las Naciones Unidas, pues la ONU dice que este acuerdo es directamente ilegal. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos tildó de ilegales este jueves las expulsiones colectivas contempladas en un proyecto de acuerdo entre la Unión Europea y Turquía para frenar el flujo de inmigrantes a Europa, sobre todo sirios. El proyecto de acuerdo entre la Unión Europea y Turquía plantea una serie de graves preocupaciones, como la posibilidad de expulsiones colectivas y arbitrarias que son ilegales, declaró Zeid Ra'ad al-Hussein ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Las violaciones y las restricciones en las fronteras sin tomar en cuenta el trayecto de cada individuo violan el derecho internacional y europeo, recalcó. Los dirigentes europeos se dieron plazos a una nueva cumbre prevista para la semana próxima para finalizar su acuerdo, ya que ha sido criticado por ONGs y incluso algunos países miembros de la Unión Europea. Después de la pausa en 24 horas, en las convocatorias brindadas por José Pekerman y también por Carlos Mario Pizzi Restrepo para las selecciones Colombia, tanto en eliminatorias como en la sub-23 respectivamente. Regresamos.
En deportes, el técnico de la selección Colombia de mayores, José Pekerman, dio a conocer una primera lista de los jugadores convocados para los partidos de la eliminatoria por parte de la liga local. La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de convocados de la liga colombiana para los partidos de la selección en la eliminatoria sudamericana al Mundial de Rusia 2018 contra Bolivia y Ecuador, el 24 y el